En este video vamos a aprender sobre el mínimo común múltiplo. Esta es su abreviatura y para que podamos comprender esto hay que entender estos conceptos clave. Múltiplo se refiere a las tablas de multiplicar, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5 y así sustantivamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 2? Pues sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así sustantivamente, porque 2 por 1 son 2, 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? Sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y así sustantivamente también, porque 5 por 1 son 5, 5 por 2 son 10 y 5 por 3 son 15. Ahora, común se refiere a los números que podemos encontrar en distintas tablas de multiplicar. Si nos podemos analizar, de repente encontramos números, mismos números, que los podemos encontrar en distintas tablas de multiplicar. Por ejemplo, el número 15 lo encontramos en la tabla del 3 y en la tabla del 5. 3 por 5 son 15 y 5 por 3 son 15. Otro número sería, por ejemplo, el 18. El 18 lo encontramos en la tabla del 2, en la tabla del 3, en la tabla del 6 y en la tabla del 9. 2 por 9 son 18, 3 por 6 son 18, 6 por 3 son 18 y 9 por 2 son 18. Esos son números que son comunes, puesto que los encontramos en distintas tablas de multiplicar. Y mínimo se refiere a los mismos números más pequeños que podemos encontrar en distintas tablas de multiplicar. Ahora te voy a explicar el siguiente ejemplo para que puedas comprender mucho mejor este tema. En el ejemplo tenemos las tablas de multiplicar, la del 2, la del 4 y la del 6, es decir, los múltiplos de 2, los múltiplos de 4 y los múltiplos de 6. Tengo que aclararte que únicamente vamos a trabajar con los 10 primeros múltiplos del 2, del 4 y del 6, porque esto sigue, obviamente esto sigue. Ok, y para sacar el mínimo común múltiplo en conjunto de estas tablas de multiplicar, significa que tenemos que encontrar esos mismos números que aparezcan en la tabla del 2, en la del 4 y en la del 6. Y nos vamos a quedar con el número más pequeño, ¿ok? Vamos a empezar. El número 4 aparece en la tabla del 4, sí, aparece en la tabla del 6, no, entonces no aplica. El número 6 aparece en la tabla del 4, no, en la tabla del 6 sí, pero no aparece en la del 4, entonces no aplica. El número 8 aparece en la tabla del 4, sí, aparece en la tabla del 6, no, entonces tampoco aplica. El número 10 aparece en la tabla del 4, no, en la tabla del 6 tampoco, entonces tampoco aplica. El número 12 aparece en la tabla del 4, sí, en la tabla del 6 también, entonces este lo vamos a subrayar porque sí aparece en las tablas de creo que yo no pinto esto, sí aparece en las tres tablas de multiplicar que estamos trabajando. El número 14 aparece en la tabla del 4, no, en la tabla del 6 tampoco, entonces no aplica. El número 16 aparece en la tabla del 4, sí, en la tabla del 6 no, no aplica. El número 18 aparece en la tabla del 4, no, en la tabla del 6 sí, pero no aparece en la del 4, entonces no aplica. Y el número 20 aparece en la tabla del 4, sí, aparece en la tabla del 6, no, entonces no aplica. Y podemos decir que el mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 6 es el número 12. Pero ¿qué crees? No te espantes, hay un método mucho más fácil para poder llegar a la solución, ¿ok? Y ese método consiste en lo siguiente. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Repito, vamos a sacar el mínimo común múltiplo utilizando los factores primos. ¿A qué se refiere los factores primos? Pues se refiere a los números primos. Y recuerda que los números primos son aquellos números que únicamente se pueden dividir entre sí mismos. Y esos números son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sustantivamente lo que sigue, ¿ok? Números que únicamente se pueden dividir entre sí mismos. Entonces, lo que vamos a hacer es una descomposición a partir de un orden, es decir, vamos a empezar por mitades, si no hay mitades nos vamos con terceras, si ya no hay terceras nos vamos con quintas y así sustantivamente. Entonces vamos a poner los números que estamos trabajando, que es el 2, es el 4 y es el 6. Y empezamos a descomponer. Empezamos con mitades, entonces ponemos 2.
El 6 tiene mitad, sí, el 4 también y el 2 también. Entonces mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. ¿Todo hay mitades? Sí, todo hay mitades. Ponemos 2, mitad de 3 pues no tiene, bajamos el 3. Mitad de 2 es 1 y bajamos este 1. Ya no hay mitades, habrá terceras, ya nada más hay terceras, entonces ponemos 3. Tercera de 3 es 1, se baja el 1 y se baja el otro 1. Y ya terminamos. Cuando nosotros acabamos de descomponer los números que trabajamos, debemos de llegar a 1. Y cuando lleguemos a 1, es que ya los descompusimos y ya podemos obtener el mínimo común múltiplo. Por último, lo que nos toca es multiplicar estos números que nos salió y ese sería el mínimo común múltiplo. 3 por 2 son 6 y 6 por 2 son 12. Y ya viste que efectivamente el mínimo común múltiplo de 2 y de 4 y de 6 es el número 12.